Hola pibardos, el día de esta vez boliviano soy. Les traigo un nuevo episodio, disfruten, coman, o algo. No os olvidéis de que podéis ir a seguir al creador original de la teoría, Sanfin 2707, junto a su Citor en su página de Wattpad. Pásense, que los comentarios están buenos. Capítulo 38. El aire se volvió espeso. Cada gota que caía desde el techo parecía congelarse a mitad de camino antes de estallar contra el suelo. El cuerpo de Dagon se agitó, extendiendo tentáculos líquidos que barrían todo a su paso, arrasando columnas y paredes con una fuerza devastadora. Maki saltó hacia un costado, esquivando uno de los látigos de agua. El impacto reventó el suelo donde estaba parada un segundo antes. TCH, esto va a ser un problema. Nanami avanzó con calma, analizando los movimientos del espíritu maldito. Su técnica manipula la humedad y la presión. Si mantiene ese control, podría inundar todo el nivel en segundos. Naobito soltó un leve bufido. Entonces dejen de observar y hagan algo útil. Antes de que Maki pudiera replicar, Naobito se adelantó un paso. Sus dedos se curvaron con precisión quirúrgica, la energía maldita envolviendo sus manos. El entorno vibró apenas perceptiblemente. Proyección de imágenes. El mundo se dividió en 24 cuadros por segundo. A los ojos de Naobito, todo se movía con una lentitud insoportable. Cada gota, cada movimiento de Dagon, estaba suspendido en el aire. En un parpadeo, el anciano desapareció de su posición y reapareció frente al espíritu. Marcó su rostro con un dedo. Una fracción de segundo después, el golpe se materializó. El impacto partió parte del cráneo acuoso de Dagon. El monstruo rugió, lanzando una ola de agua hacia él, pero Naobito ya no estaba allí. Apareció detrás, girando su cuerpo con un movimiento que apenas podía percibirse. Cada vez que sus dedos marcaban algo, el golpe sucedía inmediatamente después. A este paso, ni siquiera sudaré, murmuró con su sonrisa ladeada habitual. Dagon fue lanzado contra una pared. Nanami trató de aprovechar la abertura, pero un tentáculo lo alcanzó en el hombro. Naobito lo liberó en un destello, cortando la raíz con la mano envuelta en energía. Eres lento, Nanami. Demasiado lento. Maki giró la lanza y la arrojó, cortando otro de los tentáculos de Dagon. Nada mal, dijo Naobito sin siquiera voltear, para alguien que todavía no tiene un rango decente. Dagon rugió, y el agua a su alrededor se condensó formando una esfera enorme. Naobito la señaló con un dedo y, con un movimiento casi imperceptible, la esfera se dividió en 1000 fragmentos que cayeron al suelo como si el tiempo se hubiera quebrado. La velocidad lo es todo, murmuró. El cuerpo de Dagon se desmoronó, reduciéndose a charcos que se retorcían. Maki bajó su lanza. Ya terminó. Naobito se acomodó el traje. Si fuera así de fácil, no estaría divertido. El agua comenzó a subir otra vez, arremolinándose en el aire. La presión maldita llenó el lugar. Nanami dio un paso atrás. Está mutando. Naobito chasqueó los dedos. Al fin algo digno de mi tiempo. El agua rugió y se elevó como una muralla viva. Dagon emergió por completo. La cabeza con forma de calamar, la parte trasera superior cubierta de puntos negros. El torso oscuro, musculoso. Brazos más largos y potentes. Y esas alas rojas con el interior negro que batían como aletas. Su presencia llenó el túnel de presión húmeda y un olor a mar putrefacto. Maki clavó la lanza con todas sus fuerzas en una columna rota y subió encima como si fuera una plataforma improvisada, obligada a mantenerla vertical sobre la superficie que se movía bajo sus pies. Naobito lo observó con una sonrisa entretenida. Puede que al fin una maldición me divierta, dijo en voz baja. Dagon hizo un gesto con una de sus aletas. Mi nombre es Dagon, gruñó, la voz profunda vibrando entre las paredes. No soy un simple resto ni una mancha. Naobito soltó una carcajada cruel. ¿Nombre, Al final no son más que seres asquerosos hechos por humanos igual de asquerosos. Simple maldiciones. La palabra encendió a Dagon. Su tinta negra se onduló y los remolinos de agua se cerraron en torno a él como puños. De repente, una figura cayó del cielo. Nanami impactó en la espalda de Dagon con todo su peso.
El monstruo bloqueó, pero el choque lo hizo retroceder, estampando el suelo y levantando una nube de vapor por el golpe. Maki aprovechó y se lanzó desde la columna, clavando la lanza hacia el pecho de Dagon. El monstruo la atrapó con un tentáculo como quien atrapa una rama, sin esfuerzo. Naobito, sonriendo, apareció detrás y ejecutó su técnica en ráfaga. Desapareció y reapareció, marcando puntos vulnerables en la estructura del cuerpo del espíritu. Con un gesto congeló momentáneamente parte del flujo y, con precisión, impulsó a Dagon hacia arriba. Nanami, volando en un arco, descargó sus cuchillas. El impacto hizo que el cuerpo del monstruo se estrellara contra el suelo y escupiera vapor en una nube densa. Dagon quedó parado un instante, el brillo rojo de sus ojos analizando. El túnel se llenó de silencio tenso. Naobito cruzó los brazos, entusiasmado. No puedo creer que 2 hechiceros de primer grado no puedan exorcizar a una simple maldición, dijo, burlón. Dagon avanzó lentamente. Al avanzar, el agua bajo sus pies se alzó y formó un círculo perfecto. La presión dentro del círculo cambió la gravedad del aire, vibrando con energía maldita. El anillo se cerró alrededor de los tres. La humedad subió, las gotas giraron en patrones hipnóticos. Maki, el rostro contraído, pensó con dureza. Si no fuera por la técnica del anciano, estaría muerta. Soy inútil, se reprendió, y justo esa autoacusación la empujó a tensar la lanza con renovada decisión. Naobito habló, juguetón y peligroso. Una barrera protectora de agua, ¿eh? Seguro que tienes rituales reservados. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Antes de que puedas usarlos, te acabamos. Sin que terminara la frase, los tres se movieron al mismo tiempo. Naobito se desplazó en invisibles parpadeos a los lados, buscando puntos para marcar. Nanami bajó la guardia y se lanzó directo a la columna vertebral del círculo para romper la estabilidad. Maki, con la lanza, usó la columna como palanca para impulsarse dentro del anillo y clavarlo en el suelo frente a Dagon, intentando perforar el flujo que sostenía la forma. Dagon respondió en un segundo. Sus alas se desplegaron, el interior negro reluciendo como carbón encendido, y expiró un chorro de agua a presión que arrastró a Naobito de su pista, levantó a Nanami por un impulso y al mismo tiempo hizo brotar del suelo miles de pequeñas ventosas acuosas que empezaron a adherirse a la lanza de Maki, tirando de ella. El salto coordinado se transformó en una defensa desesperada. El agua golpeó con furia, una ola que buscó partirlos en dos. El túnel se llenó de vapor caliente, la visibilidad cayó a nada y los tres quedaron luchando en una cortina líquida donde los movimientos previos de Naobito ya no bastaban. Naobito, tragando vapor, gritó por primera vez sin su sonrisa habitual. Sujétense. No me cabe el capricho de que nos sepulte una ola bonita. Maki clavó los pies, la lanza vibró. Nanami apretó los puños, notando cada fibra de su fuerza para estabilizarse. El anillo de Dagon comenzó a girar, y con cada revolución la presión subía, como si el agua estuviera amasando el túnel en torno a ellos. Los tres, empujados juntos por la necesidad, comenzaron a coordinar golpes. Naobito marcaba microventanas temporales donde el agua se ralentizaba, Maki clavaba la lanza en esos huecos, y Nanami con precisión quirúrgica golpeaba los puntos que Naobito señalaba, buscando rasgar la membrana que le daba a Dagon su forma coherente. Pero la criatura no era solo volumen. Lanzó desde su boca una descarga de gotas punzantes que se convirtieron en cuchillos en el vapor, cortando trayectorias imposibles. Uno de esos cortes alcanzó la manga de Maki. La tela se rasgó, la piel sangró. Naobito se vio obligado a recomponer su proyección para cubrir la brecha. El choque reventó otra columna cercana. Los fragmentos volaron y la tierra tembló bajo los pies. Dagon, gigante y furioso, rugió con tal fuerza que la onda sacudió sus corazones como un tambor de guerra. En el vapor y el estruendo, los tres supieron que la pelea había pasado de prueba individual a guerra de supervivencia. O rompían la forma de Dagon entre los tres, o serían arrastrados por la marea hasta perderlo todo. Ahora, dijo Naobito con voz tensa, sin rastro de juego. Cuando yo marqué, Maki, clava la lanza en el punto que señalé. Nanami, cuando lo empuje, hunde la cuchilla en la apertura. No más improvisaciones. Maki asintió con la mandíbula apretada.
Nanami levantó la vista, todo control contenido en esa mirada. Naobito reunió todo su foco en los dedos. El vapor cegador dejó de importar, su proyección afiló la realidad a 24 cortes por segundo. A la señal, el ataque final arrancaría. Dagon, expectante, batió sus alas negras y rojas, preparado para devorarlos. La ola se hinchó como un monstruo despertando. Los tres inhalaron a la vez y se lanzaron, contra el calor, contra la presión, contra la bestia que llevaba nombre. Pero, en ese momento la vista cambió para los tres hechiceros. El horizonte se abrió de golpe. La presión del túnel desapareció y, en un instante, el mundo cambió. Maki sintió la piel quemarle por la sal, Nanami por poco perdió el equilibrio al hundir un pie en la arena húmeda. El cielo era un lienzo púrpura, y el mar frente a ellos era una extensión infinita de agua negra. Las olas golpeaban con un ritmo extraño, como si respiraran. Dagon emergió en medio del océano, su cuerpo colosal recortado contra la línea del horizonte. Las alas rojas se extendieron, empapadas, destilando un brillo maldito. A su alrededor, los restos del túnel flotaban como ruinas que no debían existir. ¿Dónde demonios estamos?, preguntó Maki, jadeando. Nanami apretó la mandíbula. Un dominio. Ambos apenas tuvieron tiempo de procesarlo. El sonido del agua se quebró con un siseo. Dos líneas rojas cruzaron el aire. Una rozó la costilla de Maki. La otra, el hombro de Nanami. La sangre saltó en un arco breve, y el dolor llegó un segundo después. Maki giró, instintiva, buscando al enemigo, y lo vio. Una piraña translúcida, deformada, que flotaba a unos metros de ella. El animal se desvaneció en humo apenas sus ojos se cruzaron. ¿Qué fue eso?, preguntó, retrocediendo. ¿Un Shikigami?, se contestó a sí misma. ¿O el efecto del dominio? Nanami observó el horizonte, el brillo rojizo en el mar que se movía como un ser vivo. Da igual cual sea. Dentro de un dominio, el ataque siempre acierta. Naobito, unos metros por delante, levantó una ceja con calma, como si se aburriera. El agua que lo rodeaba se agitaba, miles de ojos marinos abriéndose bajo la superficie. TCH molestos peces, dijo, y giró una mano en el aire. Emoción de la caída de pétalos. Una delgada película de energía maldita se expandió desde sus pies, ascendiendo en un flujo constante que lo envolvió por completo. Parecía una lluvia suspendida, una danza de fragmentos invisibles. Las pirañas surgieron del agua como cuchillas vivas, dispuestas a destrozarlo, pero al tocar la barrera se partieron en mitades, desintegrándose en el aire sin siquiera rozarlo. Maki lo miró sorprendida. ¿Qué fue eso? Una defensa contra dominios, respondió Nanami, reconociendo la técnica. Emoción de la caída de pétalos. Mientras la mantenga, el efecto garantizado de los ataques no funcionará del todo. Naobito giró el cuello y sonrió apenas. Qué alivio tener algo de experiencia en estos asuntos, ¿eh? Dagon rugió en respuesta. El rugido se mezcló con el sonido del mar rompiendo en espuma carmesí. El agua se elevó en columnas. Decenas de criaturas marinas deformes surgieron, nadando por el aire como espectros líquidos. Maki se puso en guardia con su lanza rota, Nanami ajustó su cuchilla. El dominio se cerraba más con cada ola. Naobito, tranquilo, dio un paso adelante. Parece que el viejo aún puede ser útil después de todo, dijo, mientras los primeros monstruos emergían del mar. El brillo del agua se reflejaba en sus ojos, y el aire temblaba de energía maldita. El rugido del mar cubrió cualquier sonido. Dagon levantó los brazos, y con ese gesto, cientos de peces deformes se alzaron del agua, nadando por el aire como proyectiles vivos. Nanami apenas alcanzó a alzar su cuchilla antes de que una marea de criaturas translúcidas lo rodeara por completo. Los cuerpos de los peces se entrelazaron, formando un torbellino que lo encerró como en una jaula líquida. Dentro, todo era confusión. Dientes, burbujas, oscuridad. Maki trató de avanzar hacia él, pero un golpe de agua comprimida la impactó de lleno, lanzándola contra la arena. Dagon no le dio respiro. Su sombra cayó sobre ella como una ola, y en un parpadeo, ya estaba frente a Naobito. El hechicero apenas tuvo tiempo de reaccionar.
Levantó el brazo, proyectando energía maldita para bloquear el impacto, pero el puñetazo de Dagon lo empujó varios metros hacia atrás, haciéndolo resbalar sobre el agua. El brillo de los pétalos que lo rodeaban se desvaneció al instante. TCH, gruñó Naobito, intentando rehacer la técnica, pero Dagon ya estaba detrás de él. Enjambre mortal. El mar rugió. Decenas de peces gigantes emergieron de la nada, abriendo fauces llenas de colmillos. Naobito alcanzó a girar un poco antes de ser tragado por la masa de criaturas, arrastrado hacia el fondo del mar en un remolino de espuma y sangre. Dagon exhaló con satisfacción, girando lentamente hacia la orilla. Ahora solo queda la más débil. Maki se incorporó, su respiración entrecortada, la lanza rota temblando en su mano. La sangre le corría por el costado, pero aún mantenía la mirada desafiante. Si soy tan débil, dijo con la voz ronca. Entonces mátame de un solo golpe. Dagon sonrió. El agua detrás de él se levantó formando una silueta monstruosa. Un tiburón de sombras, con ojos carmesíes y dientes tan grandes como dagas. Como desees. El tiburón se lanzó hacia adelante y mordió el estómago de Maki, levantándola del suelo antes de desvanecerse en espuma. La joven cayó de rodillas, sujetando la vida, sin dejar escapar un solo grito. «Compartirás el mismo destino que los otros dos hechiceros», dijo Dagon, extendiendo su mano sobre ella, una esfera de agua formándose lentamente entre sus dedos. Pero no llegó a atacar. Un estruendo sacudió toda la playa. Desde el horizonte, una explosión negra hizo vibrar el dominio. El agua comenzó a teñirse de un color oscuro, casi púrpura, como si el océano sangrara. Dagon se giró sorprendido, sintiendo como su control sobre el dominio se fragmentaba. Alguien había forzado su entrada desde afuera. Entre el mar agitado, una sombra avanzaba saltando sobre las olas. Era Megumi Fushiguro. Su energía maldita crepitaba con intensidad, extendiéndose a su alrededor como si el agua misma lo rechazara. «Maki», gritó. Maki alzó la cabeza, sus ojos se abrieron al verlo. Algo cayó a su lado, clavándose en la arena húmeda. La nube itinerante. Ella sonrió, apretando los dientes. «Llegaste justo a tiempo, Fushiguro». Dagon volvió su atención hacia él. Intentó invocar más peces, pero estos no respondieron. El mar temblaba. Una grieta se formaba en el aire detrás de Megumi. El espíritu maldito entendió de inmediato. La presión en el ambiente cambió. La energía maldita de Fushiguro se expandía con violencia. «¿Un dominio?», susurró Dagon, con una mezcla de sorpresa y enojo. El suelo bajo sus pies vibró. El efecto de golpe garantizado de su propio dominio había desaparecido por completo. Megumi, con el rostro cubierto de sudor y una determinación feroz, murmuró. «Dominio incompleto. Jardín de las sombras quiméricas». Dagon, furioso por el desafío, levantó ambos brazos y el mar obedeció. Peces colosales surgieron del agua, con fauces de dientes afilados y ojos negros como el abismo. Avanzaron hacia Megumi con una velocidad imposible, rompiendo la superficie del mar con cada salto. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, una silueta se interpuso. Nanami apareció entre las olas, su cuchilla brillando con energía maldita, y de un solo movimiento cortó a los monstruos en dos. El agua se tiñó de rojo, y las criaturas se disolvieron en espuma. «Yo lo cubro», dijo, firme, sin apartar la mirada del enemigo. Megumi asintió, jadeante, intentando estabilizar la expansión de su energía. Dagon apretó los dientes, frustrado. El mar se agitó con su enojo, pero antes de que pudiera avanzar, una patada brutal lo impactó en el costado, haciéndolo retroceder unos metros. Giró sorprendido. Era Naobito, empapado, el rostro cubierto de sangre y el brazo izquierdo ausente desde el hombro. Su respiración era irregular, pero la mirada seguía siendo afilada. «TCH solo era un brazo», masculló el anciano con una media sonrisa. «Pero era una reliquia de 70 años». Apretó el puño, y la energía maldita danzó a su alrededor como el tic-tac de un reloj invisible. Maki, sosteniendo la nube itinerante, se unió a su lado sin decir palabra. Ambos se lanzaron contra Dagon. El choque fue devastador.
Naobito esquivando con movimientos precisos, congelando los cuadros del tiempo, Maki girando su arma con furia, cortando las extremidades acuáticas que Dagon invocaba una tras otra. La arena se levantó con cada impacto, el agua explotaba en ráfagas cortas. Mientras tanto, Megumi y Nanami se mantenían a unos metros, observando la pelea. El joven apretaba los dientes, concentrado, con las manos en posición de sello. Ese pulpo, murmuró Megumi, está tratando de quitarme el control del dominio. Pero no me importa ganarle la supremacía. Mi objetivo es otro. Nanami lo miró de reojo, preocupado. ¿Qué planeas? Voy a abrir un agujero, respondió Megumi, la voz temblando por el esfuerzo. Aunque sea pequeño. Si logro una brecha en la barrera, podremos escapar. Solo será por unos segundos, pero bastará para que una persona cruce. Necesito que todos se preparen en cuanto dé la señal, saltamos los tres al mismo tiempo. Nanami frunció el ceño. No pienso dejarte aquí solo, Fushiguro. Megumi sonrió débilmente. No pienso morir aquí, señor Nanami. Solo confíe en mí. Megumi cerró los ojos, apretó los dientes y murmuró entre jadeos. Pero Naobito se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos. Dagon frunció el rostro, incómodo. Su figura se difuminó en un instante, y el agua explotó detrás de él. Los cuerpos de las pirañas cayeron al suelo, partidos en dos sin que nadie pudiera ver el golpe. Toji giró la nube itinerante en su mano, sin apartar la vista de Dagon. La maldición retrocedió, confundida. Su instinto gritaba peligro. Pero su orgullo no le permitió huir. No te atrevas a subestimarme, humano. Dagon extendió sus brazos, y del océano surgieron bestias acuáticas deformes, cada una más grande que la anterior. Tiburones con múltiples ojos, serpientes de agua con dientes humanos, calamares cubiertos de runas malditas. El dominio entero rugió. Toji dio un salto. Su cuerpo cortó el aire como una bala. Aterrizó sobre el cráneo del primer tiburón y, en un solo movimiento, hundió la lanza hasta el fondo, partiendo la cabeza en dos. El cuerpo se deshizo antes de tocar el suelo. Una serpiente intentó atraparlo desde abajo. Toji giró la nube itinerante en su mano y la lanzó con fuerza brutal. El arma atravesó la mandíbula del monstruo, lo clavó contra el suelo y regresó a su mano con el rebote. Ni siquiera respiraba con esfuerzo. Cada paso era medido. Cada movimiento, quirúrgico. Dagon estaba perdiendo la compostura. Imposible. Ningún humano debería moverse así sin energía maldita. Toji se impulsó hacia adelante. El suelo se quebró bajo sus pies. En un parpadeo, su lanza chocó contra el brazo de Dagon y lo arrancó de cuajo. La sangre negra salpicó en todas direcciones. Dagon gritó, el mar se descontroló. Una ola gigante cayó sobre Toji. Pero cuando el agua se disipó él ya estaba sobre su cabeza. Dagon levantó los ojos y solo alcanzó a ver una silueta descendiendo como un meteorito. La nube itinerante atravesó su hombro y lo empaló contra el suelo. El golpe levantó una columna de vapor. Toji, sin expresión, apoyó un pie sobre su pecho y recuperó el arma. El cuerpo de Dagon intentó regenerarse, pero la lanza maldita absorbía el flujo de su energía, impidiéndolo. Tú no eres un hechicero, jadeó la maldición, sintiendo como el pánico lo invadía. Eres algo peor. Toji no respondió. Solo giró la lanza y la hundió de nuevo, cortando el torso de Dagon en dos movimientos precisos. El agua se tiñó de rojo. Dagon trató de escapar hacia el mar, pero Toji se adelantó, atrapando una de sus piernas y arrojándolo contra el aire. La maldición se estrelló contra una pared invisible del dominio, rompiendo parte del cielo de arena que la rodeaba. La estructura empezó a colapsar. El mar retrocedía, como si incluso el agua temiera acercarse. Toji saltó hacia él. Su figura era una sombra entre las olas. Cada golpe era seco, devastador, sin una sola muestra de emoción. Dagon gritaba, rugía, imploraba, nada servía. Con el último movimiento, Toji atravesó el pecho de Dagon. El cuerpo de la maldición se retorció unos segundos, luego cayó sin fuerzas. El dominio se quebró por completo, desmoronándose como cristal bajo una tormenta. Toji aterrizó entre los restos del agua, el arma descansando sobre su hombro, mientras la luz de la grieta lo envolvía.
Su cuerpo goteaba sangre, pero su respiración era tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Cruzó la apertura sin mirar atrás. Ni una palabra, ni una emoción. Solo el silencio absoluto de un hombre que había dejado atrás su humanidad. A su alrededor, los restos de Dagon se desintegraban en polvo negro. El aire era denso, pesado, casi irrespirable. Naobito, jadeando, levantó la vista. Su rostro, por primera vez, mostraba algo cercano al miedo. A su lado, Maki apretaba la lanza con fuerza, intentando entender qué estaba viendo. ¿Quién diablos es ese?, preguntó ella, incapaz de apartar la mirada. Naobito no respondió enseguida. El silencio se extendió, solo interrumpido por el goteo del agua y los pasos de Toji acercándose, lentos, medidos. Finalmente, el anciano bajó la vista, murmurando con una voz baja y tensa. Un espectro. Maki frunció el ceño, sin comprender. Pero entonces, lo sintió. Ese instinto brutal, salvaje. El mismo que sintió el día que su padre la aplastó. Toji levantó la cabeza. Su mirada vacía se fijó directamente en Megumi. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El chico apenas alcanzó a alzar la vista. Y de pronto, Toji desapareció. El suelo se quebró bajo el impulso. En menos de un segundo, estaba frente a Megumi. Maki apenas pudo seguirlo con la mirada. Un borrón, un golpe. El cuerpo de Megumi fue reventado contra el aire, arrojado como un proyectil fuera del edificio. Los cristales se rompieron en una lluvia brillante mientras el chico desaparecía entre los escombros de Shibuya. «Megumi», gritó Maki, dando un paso adelante. Pero Toji ya no estaba. Solo el viento que dejó su salto atravesó el lugar. Naobito apretó los dientes, mirando la ventana destrozada. «No», susurró, incrédulo. «No puede ser». Maki apretó la lanza y dio un paso hacia el agujero por donde Megumi había salido disparado. «Voy a buscarlo», dijo sin dudar, su voz firme pero cargada de angustia. Pero antes de que pudiera avanzar, un zumbido agudo cortó el silencio. Un pequeño insecto metálico voló frente a su rostro, emitiendo una voz distorsionada. «No lo hagas, Maki Zenin. Detente ahora». La figura flotante se estabilizó frente a ellos. «Merchamaru. ¿Qué demonios pasa ahora?», gruñó Nanami, sin soltar su cuchilla. La voz del dispositivo sonó tensa, rápida. La situación se descontroló por completo. He perdido contacto con varios hechiceros. Los de Kioto todavía no llegaron, ni a mitad de camino. Lo mejor es retirarse. Encontraré una forma de asistir a Fushiguro. Merchamaru dudó. La doctora Shoko Yairi ya se encuentra en la zona, podrá atenderlos a todos. Sí. El silencio que siguió duró un minuto entero. Ni Maki ni Naobito se atrevieron a hablar. Finalmente, Merchamaru exhaló un pitido suave, resignado. Subterráneo 3 de Shibuya. Maki bajó la cabeza, una lágrima resbalando silenciosa por su mejilla. La limpió rápido, asintiendo. Más te vale cumplirlo. Maki dio un paso atrás instintivamente. Naobito frunció el ceño. «¿Otra maldición?», susurró. Maki levantó la vista. El fuego se materializó en forma de un hombre bajo, de piel agrietada y rostro pétreo. Hogo. Sus pasos resonaban como golpes de tambor, pesados, lentos, inevitables. Sus ojos ardían con furia pura. No habló al principio. El simple sonido de su respiración bastaba para llenar la calle. Hasta que de pronto, su voz explotó. «¿Dónde está el recipiente de su cuna?», rugió, con un tono que sacudió los vidrios rotos a su alrededor. Maki retrocedió, el instinto gritándole que ese ser no debía ser enfrentado. Naobito alzó su mano, listo para activar su técnica. Pero Hogo no los miraba. Su atención estaba fija en el diminuto insecto de metal que flotaba entre ellos. El aire se volvió aún más denso. Las llamas empezaron a elevarse alrededor de Hogo, cada una más alta que la anterior. La temperatura se volvió insoportable. El robot dudó unos segundos. La presión era tanta que sus circuitos chirriaban. Al final, respondió con voz temblorosa. «Subterráneo 3 Shibuya». En cuanto las palabras salieron, Hogo desapareció. No corrió. No saltó.
simplemente se desvaneció entre las llamas, dejando tras de sí una onda expansiva que arrasó con todo a su alrededor. El fuego se extinguió tan rápido como apareció. Solo quedaron restos humeantes del suelo derretido. Nanami apretó los dientes, el sudor mezclándose con la ceniza en su frente. «Maldición», murmuró con rabia contenida. «Maki, muévete. Vayan con Shoko ahora mismo». Maki lo miró un segundo, comprendiendo al instante. «Nanami, ahora», gritó él, sin voltear. Ella asintió con fuerza y tiró de Naobito para avanzar entre los escombros. El pequeño robot de Mechamaru cayó al suelo, todavía humeando. Nanami lo miró una última vez antes de marcharse, su voz apenas un susurro. «Aguanta, Yuji, ya voy por ti». El viento caliente arrastró el eco de sus palabras, mientras, en algún punto del subterráneo 3, las llamas de Hogo comenzaban a abrirse paso entre la oscuridad. El subterráneo 3 de Shibuya estaba en silencio. El agua goteaba del techo en un compás irregular, mezclándose con el olor metálico de la sangre. Las luces parpadeaban, lanzando destellos que revelaban los rastros de la pelea. Paredes rotas, charcos oscuros y huellas arrastradas. Entre todo ese caos, Yuji Itadori yacía tendido boca arriba. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. La ropa empapada, su respiración apenas perceptible. Un paso resonó. Luego otro. Y entonces, el aire ardió. Hogo emergió de las sombras, su cuerpo incandescente iluminando el pasillo como una antorcha viviente. Avanzó sin prisa, los ojos fijos en el chico inconsciente. Se detuvo frente a él. El calor de su cuerpo hacía hervir el agua a su alrededor. Por un instante, permaneció inmóvil. Luego, lentamente, se agachó. Extendió su mano, las yemas de sus dedos chispeando con brasas, y la apoyó sobre el cuello de Yuji. Un pulso. Débil, pero presente. Los labios de Hogo se curvaron en una sonrisa. Una risa grave, gutural, comenzó a salir de su pecho, cada vez más fuerte. «Aún respiras perfecto». Le retiró la chaqueta empapada de sangre. En su pecho, los símbolos de sellado grabados por los exorcistas brillaban débilmente, cada uno conteniendo una porción del poder del rey de las maldiciones. Hogo se inclinó más, observando cada marca con detenimiento. «Los sellos del contenedor», susurró, casi con reverencia. «Los idiotas intentaron encerrarte hasta el último respiro». Pasó una garra sobre uno de los sellos, sin tocarlo directamente. Una descarga de energía negra lo repelió al instante, haciendo chispear sus dedos. Hogo sonrió. «Sí estás ahí dentro. Lo siento. Tu presencia, tu malicia, tu hambre». El aire se tornó pesado, vibrante. Incluso inconsciente, Sukuna se movía, su poder dormido generando ondas que hacían temblar los muros. «Dagon cayó pero no sin motivo», murmuró Hogo, poniéndose de pie. «Él, Nanami, y todos los demás solo existimos para tu regreso». Extendió ambas manos sobre el pecho de Yuji. Sus dedos comenzaron a arder, y con ellos, el suelo. Los sellos empezaron a brillar, primero de color rojo, luego blanco. El fuego de Hogo se filtraba entre las marcas, distorsionándolas. Las líneas del sello se deformaban como si fueran cera derretida. «No puedo liberarte por completo», dijo con una sonrisa amplia, casi fanática, «pero bastará con un instante». Un destello, el calor se volvió insoportable. Las paredes se fundieron, el aire silbó como si quemara. El cuerpo de Itadori se arqueó, y una risa gutural, profunda, inhumana, se escuchó entre las llamas. El fuego se apagó al instante. El silencio volvió. Y en medio de ese silencio, una voz resonó, lenta, burlona, como si despertara de un largo sueño. Sukuna abrió los ojos. Las marcas negras subieron por su rostro, y una sonrisa cruel se dibujó en su boca. Hogo retrocedió un paso, arrodillándose casi por instinto. Su cuerpo temblaba de emoción pura. «Mi señor Sukuna, finalmente». El aire aún vibraba con el eco del fuego de Hogo, pero ya no ardía. Se doblegaba ante una presencia mucho más opresiva. Sukuna dio un paso al frente. Su cuerpo crujió como si el aire mismo se fracturara con su movimiento. Sus ojos escarlatas se entrecerraron, observando las paredes derretidas, los escombros, su propia piel.
Sin decir una palabra, golpeó el aire con el puño. El impacto generó una onda expansiva que barrió todo el pasillo, rompiendo las paredes a decenas de metros. El concreto se agrietó bajo sus pies. Una sonrisa lenta, satisfecha, se dibujó en su rostro. No está mal, murmuró, flexionando las manos. Mi cuerpo aún responde. Giró la cabeza hacia Hogo, que lo observaba con una mezcla de respeto y temor. Los ojos de Sukuna brillaron con una luz cruel. ¿Y tú por qué sigues de pie? Preguntó, con voz baja pero cargada de veneno. ¿Acaso crees que mereces mirarme desde arriba? El calor del ambiente se detuvo. Por un segundo, todo se congeló. Hogo cayó de rodillas sin pensarlo. No dijo nada, solo bajó la cabeza, temblando. Sukuna le observó unos segundos, luego habló con un tono burlón, casi divertido. Así está mejor. Dime, ¿qué es lo que deseas a cambio de liberarme, pequeño monstruo? Hogo levantó apenas la mirada. Nada, mi señor. Sukuna arqueó una ceja. Nada. Repitió, como si saboreara la palabra. Mis conocimientos son limitados, respondió Hogo, con voz grave, casi reverente. No tengo la capacidad de liberarte del todo, solo por unos instantes. No busco recompensas ni favores. Solo quiero verte libre. Haz lo que desees mientras el cuerpo del recipiente te pertenezca. Sukuna lo miró en silencio. Sus ojos eran un abismo rojo, profundos e insondables. Durante unos segundos, no dijo nada. Luego, sonrió. Qué interesante, dijo con voz suave, casi divertida. No es común que alguien me libere sin esperar nada a cambio. Hogo alzó la cabeza lentamente. Su cuerpo todavía temblaba ante la presión maldita que emanaba de Sukuna. Mi señor, susurró apenas. Sukuna se volvió hacia él. Sonreía, y aquella sonrisa era peor que cualquier gesto de furia. Sus ojos escarlatas se entrecerraron, disfrutando de la situación. Digamos que quiero recompensarte, continuó. No con palabras, sino con una oportunidad. Dio un paso hacia adelante. El suelo se quebró bajo su pie, y cada grieta ardió con un resplandor rojo. Ven a buscarme. Hogo levantó la vista, incrédulo. Si logras darme aunque sea un solo golpe, dijo Sukuna, levantando un dedo, solo uno te concederé el honor de que trabaje para ustedes. El silencio se volvió insoportable. El fuego de Hogo parpadeó débilmente, como si hasta sus llamas dudaran. Su ojo se abrió, brillando con una mezcla de miedo y emoción. ¿Solo uno? Preguntó, casi sin creerlo. Sukuna sintió, con una media sonrisa que destilaba crueldad pura. Solo uno. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el túnel, la voz resonando con un tono burlón. Parece fácil, ¿no? Veamos si tu fe es tan ardiente como tus llamas. El aire tembló mientras se alejaba. Cada paso dejaba tras de sí una huella negra en el suelo. Y aunque no miró atrás, Hogo sintió su presencia envolviéndolo, como si el mismísimo infierno lo hubiese invitado a jugar. Sukuna desapareció entre las sombras, dejando solo un murmullo flotando en el aire. Cuando estés listo, ven a buscarme. Hogo permaneció arrodillado varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza. Su miedo y su devoción se mezclaban en una sola emoción. Éxtasis. Uno solo, repitió, con una sonrisa deformada. Solo uno. Fin. Gracias por revisar este contenido, ayuda, me tienen encerrado.